la noticia de un pronunciamiento, de una resolución del Tribunal Constitucional en torno a la situación de Alberto Fujimori. ¿Qué ocurrió? El Tribunal Constitucional hizo público un pronunciamiento en el que básicamente se ratifica sobre la decisión que se tomó de un habeas corpus en favor de Alberto Fujimori en marzo del año 2022. En el pronunciamiento, el TC considera jurídicamente válido el habeas corpus que se dio a Alberto Fujimori y textualmente dice: no cabe impugnación alguna. Ese habeas corpus que se dio a Fujimori en marzo del 2022 también ordenaba restituirle todos sus derechos dados por el indulto, restituir la libertad, excarcelar a Alberto Fujimori. Ahora la mirada está puesta en lo que vaya a decidir un juez de Ica, un juez que en primera instancia dio este habeas corpus. El titular del Tribunal Constitucional, el doctor Morales Arabia, acaba de decir en una radio local de que corresponde proceder con la liberación de Alberto Fujimori, de que corresponde el indulto. Es una situación compleja porque otro grupo que más bien considera que no corresponde el indulto dice: la Corte Interamericana ya le ordenó al Perú no proceder con la liberación de Alberto Fujimori. Entonces aquí lo que estamos viendo es, por un lado, la situación legal y jurídica y por otro lado la situación política. Mira quién lideró hoy el pedido de liberación de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori. Su hija convoca a la prensa en su domicilio y dice: mi padre tiene 16 años en prisión, es momento de que salga en libertad. Va primero por el lado emotivo, hemos recibido la noticia, mi padre ya conoce la noticia, vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori y después te cuento el llamado que hizo y a quién se dirigió la lideresa de Fuerza Popular. Pero escuchemos este pedido. Mi padre es un hombre que tiene 85 años, que tiene diferentes enfermedades, que es de público conocimiento. Lleva más de 16 años privado de su libertad. Y yo creo que ya es suficiente. Nosotros, la familia, hemos recibido con mucha alegría y esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros. He hablado ayer con mi padre, él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional y estamos esperando con prudencia, pero también con mucha fe, ¿no?, los próximos pasos. Ahí estaba Keiko Fujimori dejando en claro que están de acuerdo, están pidiendo, están esperando desde el lado fujimorista, desde la familia y el partido, la liberación de su líder histórico, Lore. Bueno, varios años han demorado en estar de acuerdo, porque honestamente ellos pueden querer reescribir la historia y hoy contarnos otra distinta, pero todos los que estábamos vivos en el 2017 y reportábamos la situación en el 2017, si Alberto Fujimori regresa a prisión, no es solamente por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que objetó el indulto, sino por todo lo que hicieron desde Fuerza Popular para que ese indulto no pase, por toda la crisis política, porque para ellos era más importante vacar a Pedro Pablo Kuczynski que Alberto Fujimori esté libre, a tal punto que Kenji Fujimori se está jugando la libertad también, porque los Mamani videos eran de un miembro de Fuerza Popular que graba cómo nacen los Avengers de alguna manera. Entonces, hoy en día se indignan, sufren, me cuesta creerles. Al final siempre parece político, porque en el momento cuando se da el indulto, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Es más, cuando se trató de hacer una ley, me acuerdo, para que mayores de tal edad puedan dejar la prisión, vivir en arresto domiciliario, también se opusieron, dijeron que no. Ahora quieren el indulto. ¿Para qué quieren el indulto? Tal cual, es un cambio claro de parecer del fujimorismo que en su momento, cuando se dio el indulto, se opuso políticamente al indulto. Pero también es cierto, Lore, que el indulto quedó validado en una sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2022. Esa sentencia es la que hoy el Tribunal Constitucional está reafirmando y dice: esta es la sentencia válida, el juez que ejecute lo que dice la sentencia, es decir, el juez que libere a Fujimori. Es que entendemos, más allá de que el problema es que hablamos
hablar de estos temas siempre genera polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Y todo el que opine de alguna manera objetivo es tildado con alguna etiqueta, de todas maneras, ¿no? Seguramente yo hoy día me puse blusa naranja porque soy fujimorista, pero no, seguramente en el simplismo de alguien lo interpreta así. Y es muy difícil hablar de un tema, pero siempre en la justicia nacional el indulto fue aprobado. Se cuestionó la manera en que Pedro Pablo Kuczynski lo había dado, si realmente había pasado por una junta, si había sido así, si la enfermedad era tal característica. Pero al final el TC dijo, sí, sobre este tema va, el indulto no tenemos nada que decir, no lo objetamos. El tema vino con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco objetó que se diera un indulto. No es que Fujimori no puede salir de prisión. Lo que objetó es la manera. Concretamente que no se dieron dos situaciones, que no se pidió disculpas a las víctimas y que no se aceptó el delito por el cual te estaban perdonando. Tal cual. Y esa barrera, esa resolución que emitió la Corte, el Estado peruano dijo, tengo que acatarla. Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes y tengo que acatarla. Entonces allí se enfrentan dos situaciones jurídicas que podrían contraponerse. Pero mira a quién llama Keiko Fujimori para liberar a su padre. Hace un mensaje al gobierno de Dina Boluarte. Vamos a escuchar. Finalmente corresponde al gobierno respetar lo que dice la Constitución. Yo confío que el gobierno respetará la Constitución, nuestras leyes, el Estado de Derecho y actuará sobre todo con humanidad. Entiendo que el Poder Ejecutivo todavía no tiene las resoluciones correspondientes y harán este análisis cuando el juez de ejecución en Ica emita su resolución. Estaremos muy atentos a lo que finalmente ellos deliberen. Y ahí está entonces la alusión directa que Keiko Fujimori hace al gobierno. La pregunta es, si se emitió esta orden del TC o esta resolución del TC, si el juez tiene que pronunciarse, ¿qué tiene que ver el gobierno? Aquí lo que te evidencia claramente es que es una decisión política, finalmente. Es que quien abre las puertas del INPE, de quién depende, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces se entiende que el que tiene la puerta de la cárcel de la DIRO es el gobierno, que al final del día su principal aliado en el Parlamento acaba siendo Fuerza Popular. Entonces, hoy en día, que todo Fuerza Popular ha cerrado filas para que sí salga Alberto Fujimori. Si el juez de Ica ratifica su decisión y dice sí, que proceda, procede el habeas corpus, que se restablezca el indulto, como lo dijo el Tribunal Constitucional, que se le dé libertad, ¿qué va a pasar? ¿Van a abrir la DIROES o no van a abrir la DIROES? Porque, claro, la Corte lo que dijo en su momento, no es que anuló el indulto, porque la Corte no puede anular un indulto porque es una prerrogativa presidencial. Ordenó suspenderlo. Ordenó no ejecutar la liberación. Bueno, retroceder, porque ya estaba fuera de la cárcel, lo cual eso también abrió un nuevo debate. Claro. No es que no había salido, ya había salido. Por eso reingresar. Tenía unos días fuera y reingresó. ¿Eso se puede hacer o tampoco se debió hacer? Hay toda una polémica también alrededor de la misma forma. Tal cual. Pero como te decía, el impulso que tiene el fujimorismo y la presidenta del partido, Keiko Fujimori, es de pedirle al gobierno la liberación de Alberto Fujimori. Inmediata incluso. En el Congreso, reacciones divididas. La izquierda en contra de la liberación, la derecha debieron liberarlo hace rato, dijo el almirante Montoya. Escuchemos. Por un tema de edad, creo que le correspondería salir. Ojalá que se pueda dar, ¿no? Y hay que recordar que hace 6 años dijeron que este reo pues estaba con una enfermedad terminal. Hace 6 años, ¿no? Nadie ha dicho que liberen a Alberto Fujimori. Tranquilos todos, este tema está también en competencia internacional. Nosotros estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte de Derechos Humanos yo no la considero para nada, porque jamás ha actuado de manera correcta. Fujimori debe ser indultado por eso. Hace tiempo debió hacerlo. Ahí estaban las posiciones, Lore, en el Congreso sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori sea excarcelado. Te decía, ¿quién falta que hable? El gobierno de Dina Boluarte. Yo no creo que va a decir nada. Además, el ministro de Justicia, que anda enredadísimo sobre si la presidenta va a renunciar a la inmunidad o no. Yo no quise decir eso, pero en verdad sí. Yo creo que también anda confundido sobre varios temas. ¿Qué va a pasar? Es complicado. Aunque en realidad la solución, si, digamos, desde el fujimorismo,
desean que Alberto Fujimori salga y la única objeción que existe, el único pero en estos momentos es la suspensión indicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque le falta cumplir 2 preceptos. ¿Por qué no cumplen los 2 preceptos, pues? Al final del día, si acepta el delito por el cual ha pasado 16 años preso, le faltan todavía varios porque eran 25, si se disculpa con las víctimas, porque las víctimas existen, todos sabemos quiénes son, y el señor no está condenado como autor material, está condenado como autor mediato de lo que hacía el Grupo Colina. Entonces, ¿no te parece que al final terminan entrampándose en el ego de no aceptar algo por el que todas las evidencias lo han condenado? Insisto en que lo manejan como un tema político, no es coincidencia también que esta situación se esté dando apenas se presentara una denuncia constitucional contra la presidenta en el Parlamento. Recordemos que este Tribunal Constitucional también fue elegido por este Congreso. Tiene quizá una mirada más conservadora, una mirada, digamos, que terminó definiendo esta situación, revalidando el indulto de Alberto Fujimori. Vamos a ver qué dice ese juez de Ica y finalmente qué posición muestra el gobierno de Dina Boluarte. Bastante complicado el escenario en medio de denuncias a la Fiscalía de la Nación, denuncias a la presidenta y su entorno más cercano. Al final, todos están denunciados, pero ¿alguien realmente responderá por sus delitos o alguna denuncia no tiene trasfondo político? Eso es lo que se espera, Lore, ¿eh?